Mi esposa me dejó 2 días después de casarnos para cuidar a su exnovio con una enfermedad terminal. 3 años después, aparece con un hijo y quiere que lo cuide. Siempre escuché que la luna de miel era ese momento en la vida donde el mundo exterior deja de existir. Que por unos días, o una semana si tiene suerte, el universo se reduce a 2 personas y nada más importa. Lo creí completamente. Lo creí hasta que dejé de creerlo en cuestión de horas. Me llamo Kenneth, tengo 31 años, y lo que voy a contarles es una historia que todavía me cuesta trabajo procesar, aunque ya han pasado 3 años desde que comenzó. La escribo porque necesito ordenar mis pensamientos, y porque sé que hay personas ahí afuera que han vivido algo parecido y quizás encuentren en esto algo útil, o al menos sepan que no están solos. Empiezo desde el principio. Diana y yo nos conocimos en la universidad, pero no fue ahí donde nos enamoramos. Nos reencontramos 4 años después de graduarnos, en el cumpleaños de un amigo en común. Yo ya no era el mismo chico inseguro de 20 años, y ella tampoco era la misma chica que apenas me saludaba en los pasillos. Hablamos toda la noche. Intercambiamos números. A la semana siguiente ya estábamos tomando café, y a los 3 meses ya era difícil imaginar los días sin ella. Salimos durante 2 años antes de comprometernos. No soy de los que se apresura. Quería estar seguro, quería conocerla de verdad. Quería que cuando diera ese paso fuera porque no me quedaba ninguna duda. Y no me quedaba ninguna. Diana era inteligente, cariñosa, directa cuando necesitaba serlo y suave cuando la situación lo pedía. Discutíamos, claro, como cualquier pareja, pero siempre encontrábamos la manera de resolverlo. Pensaba que la conocía bien. La boda fue en abril. No fue una ceremonia enorme, tampoco fue pequeña. Unas 80 personas, entre familia y amigos cercanos. Todo salió como lo habíamos planeado durante casi un año. Recuerdo haber pensado, mientras la veía caminar hacia mí en esa sala, que era de esas personas que tienen suerte sin merecerla del todo, y que me pasaría el resto de la vida intentando merecerla. Esa noche, en la recepción, bailamos hasta que los pies nos dolieron. Nos reímos. Tomamos más vino del que deberíamos. Fue una noche perfecta, sin exageraciones. 2 días después estábamos en Bahamas. Había planeado ese viaje con meses de anticipación. No soy una persona de grandes recursos, trabajo en logística para una empresa de distribución y Diana es coordinadora administrativa en una clínica privada, así que ninguno de los dos nada en dinero. Pero ahorré con cuidado durante casi 8 meses para que esa semana fuera especial. 7 noches en un resort frente al mar. Habitación con vista al océano. Una excursión en catamarán que Diana había mencionado una vez, de pasada, como algo que algún día le gustaría hacer. Lo anoté en ese momento y lo reservé sin decirle nada, como sorpresa. El primer día fue exactamente lo que imaginé. Llegamos al mediodía, dejamos las maletas, y pasamos la tarde caminando por la playa sin ningún destino particular. Comimos en un restaurante pequeño cerca del hotel, de esos que no están en ninguna guía turística pero que uno encuentra por casualidad y resultan ser los mejores. Esa noche nos quedamos en la habitación con la puerta del balcón abierta, escuchando el mar. No necesitábamos nada más. El segundo día empezó igual de bien. Desayunamos tarde, bajamos a la playa antes del mediodía, pedimos bebidas. Diana estaba relajada, de buen humor. Recuerdo que estábamos en esas sillas reclinables frente al agua, ella con un libro que apenas estaba leyendo porque seguíamos hablando, yo con los ojos cerrados dejándome calentar por el sol, cuando sonó su teléfono. No le presté atención al principio. Era un número, pensé que algo del trabajo, o alguna llamada sin importancia. La escuché contestar con el tono normal de quien no espera nada relevante. Luego el tono cambió. No escuché lo que decían al otro lado. Solo escuché a Diana, y lo que escuché fue silencio primero, luego un sonido que no era llanto todavía pero que estaba a punto de serlo. Me senté. La miré. Tenía la mano libre presionada contra la boca y los ojos brillantes. La llamada duró quizás 3 minutos. Cuando colgó, ya estaba llorando. Me acerqué de inmediato. Le pregunté qué había pasado.
Me dijo que teníamos que volver, que era una emergencia. Le pregunté qué emergencia, quién había llamado, qué había pasado exactamente. Y entonces dijo algo que me pareció extraño en ese momento pero que no procesé del todo porque estaba más preocupado por ella que por los detalles. Dijo, es mi familia. Algo está muy mal. Por favor, no me hagas hablar más del tema ahora mismo. Solo volvamos. Su familia. Eso fue lo que dijo. Y yo le creí sin cuestionarlo porque ¿por qué no iba a creerle? Era mi esposa. Llevábamos 2 años juntos. Acabábamos de casarnos. No tenía ninguna razón para pensar que me estaba ocultando algo. Pero también, y esto lo entiendo ahora con una claridad que duele, había un elemento concreto que dirigió mis pensamientos hacia una dirección específica, el padre de Diana. Don Marcos tenía 80 años. Era un hombre activo para su edad, de esos que se resisten al envejecimiento con una terquedad admirable, pero 3 meses antes de la boda había sido hospitalizado por una arritmia severa. Le pusieron un marcapasos. La recuperación había ido bien, pero el procedimiento había sido reciente, y la familia todavía estaba en esa fase en que cualquier llamada inesperada te pone el estómago en la garganta. Eso fue lo que pensé. Pensé, algo le pasó al papá. No dije nada porque Diana no quería hablar y yo no quería presionarla. Si algo había pasado con don Marcos, lo último que necesitaba era que yo la interrogara en medio de su angustia. Lo que necesitaba era que yo actuara, que resolviera, que la llevara de regreso lo antes posible. Eso hice. Entré al cuarto, abrí el laptop, y busqué el primer vuelo disponible de regreso. Había uno esa misma tarde, con escala, que nos dejaba en casa antes de la medianoche. Lo compré sin pensarlo 2 veces. Luego llamé al hotel para informar que teníamos que dejar la habitación antes de tiempo por una emergencia familiar. La política era clara, no había reembolso por salida anticipada. Perdí las 5 noches restantes. Luego recordé la excursión en catamarán, que también estaba pagada y también tenía política de no reembolso. La perdí también. En total, entre el hotel, la excursión, y algunos extras que ya habían sido cargados, perdí alrededor de $2,000 esa tarde. No dije nada. No era el momento. Si algo le había pasado al papá de Diana, el dinero era lo de menos. Diana estuvo callada casi todo el camino. En el taxi al aeropuerto, en la sala de espera, en el avión. Yo no insistí. La dejé estar en su silencio, le tomé la mano cuando noté que la tensión no le abandonaba los hombros, y me limité a estar presente. A veces eso es lo único que se puede hacer. Llegamos a casa pasada la medianoche. Me preparé para lo que fuera. Para la llamada a sus hermanos, para organizar algo relacionado con don Marcos, para lo que la noche trajera. Diana se sentó en el sofá. Yo fui a la cocina, serví agua, volví. La miré. Algo en su expresión había cambiado. Ya no era el dolor agudo de las primeras horas. Era otra cosa. Era la expresión de alguien que está a punto de decir algo que sabe que va a lastimar. Me senté frente a ella y esperé. Tengo que contarte algo, dijo. Y necesito que me dejes terminar antes de decir nada. Asentí. No fue mi familia. Mi papá está bien. Todos están bien. Lo que siguió fueron quizás 2 minutos de explicación que todavía puedo reproducir palabra por palabra en mi cabeza porque los he reproducido cientos de veces desde entonces. Me contó que quien había llamado era una amiga en común. Me contó que la llamada era sobre un hombre llamado Henderson. Me contó que Henderson y ella habían tenido una relación antes de conocerme, una relación que terminó hace 5 años. Me contó que Henderson estaba enfermo. Gravemente enfermo. Que el diagnóstico era terminal y que le quedaban pocos meses. Y me contó que necesitaba ir a cuidarlo. Me quedé mirándola durante un tiempo que no sé cuantificar. Esperé a que dijera algo más, a que hubiera una parte adicional de la historia que explicara todo lo anterior y lo pusiera en un contexto diferente. Que Henderson era un familiar lejano al que llamaban de otra manera. Que había una razón médica o legal o de cualquier tipo que hiciera que esto tuviera sentido. Pero no hubo nada más.
Canceló nuestra luna de miel. Mintió sobre la razón. Me hizo perder dinero que había ahorrado durante meses. Y todo fue por un exnovio al que no había visto en 5 años. Me levanté del sofá. Caminé hacia la ventana. Afuera estaba oscuro y silencioso, uno de esos silencios de madrugada que se sienten más pesados que el ruido. Solo dije, en voz muy tranquila, porque cuando el golpe es suficientemente fuerte el cuerpo no sabe cómo reaccionar de otra manera. ¿Qué acabas de decirme? Hubo un silencio largo después de mi pregunta. Diana me miraba desde el sofá con los ojos todavía húmedos, y yo seguía de pie junto a la ventana, esperando una respuesta que reorganizara todo lo que acababa de escuchar. Que lo hiciera tener sentido de alguna manera. No lo tuvo. Por favor, entiéndeme, dijo. Su voz era suave, casi como si estuviera pidiendo algo razonable. Henderson es un buen hombre. Lo amé mucho, y con él viví cosas muy importantes. Fue mi primera vez. Fue mi primer corazón roto. No es alguien sin importancia para mí, Kenneth. Es parte de lo que soy. La escuché. Procesé cada palabra. Y lo único que pude pensar fue que ninguna de esas cosas era información nueva para mí, y que ninguna de ellas explicaba lo que estaba pasando. Todo eso puede ser verdad, dije, con la misma calma que me sorprendía a mí mismo. Pero no entiendo qué tiene que ver con nosotros. Con lo que acabas de hacer. Ella bajó la mirada un momento. Luego volvió a levantarla. Quiero que llegues a una conclusión antes de que yo la diga, respondió. Quiero que me entiendas, no que solo me escuches. Diana. Le corté el camino hacia cualquier rodeo adicional. Dilo ya. Sin más vueltas. Respiró profundo. Quiero irme a vivir con él. Por estos meses que le quedan. No tiene a nadie que lo cuide, Kenneth. Ningún familiar cercano, ningún amigo que pueda hacerse cargo. Va a pasar por esto completamente solo si yo no hago algo. Hizo una pausa breve. Seguiríamos casados. Yo seguiría siendo tu esposa. Solo que entre semana estaré con él, ayudándolo, y los domingos vendré a verte. ¿Está bien? Me quedé completamente inmóvil. Hay momentos en la vida en que el cerebro recibe información que es demasiado absurda para procesarla con normalidad, y el resultado no es enojo inmediato sino una especie de parálisis temporal. Como si el sistema necesitara reiniciarse antes de poder continuar. Eso fue lo que me pasó en ese momento. Me quedé parado junto a esa ventana, mirándola, y durante unos segundos genuinamente no supe qué decir porque ninguna respuesta parecía adecuada para lo que acababa de escuchar. ¿Los domingos? ¿Me podría ver los domingos? Llevábamos casados 48 horas. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo?, pregunté finalmente. Sé que suena difícil. No suena difícil, Diana. Suena a que me estás pidiendo que acepte un matrimonio de un día a la semana con mi esposa que va a vivir con su exnovio. Hice una pausa. ¿Eso es lo que me estás pidiendo? Ella no respondió directamente. En cambio, se levantó del sofá y cruzó la habitación hacia mí. Me miró con esa expresión que conocía bien, la que usaba cuando quería que yo cediera en algo, la que en otros contextos había funcionado porque los temas eran menores y el gesto genuino. Solo necesito que me entiendas, repitió. Que confíes en mí. La pregunta es simple, dije. ¿Quieres el divorcio? Porque si quieres irte, podemos hacer esto de manera honesta y directa. No quiero el divorcio. Te amo a ti. Esto no tiene nada que ver con lo que siento por ti. La miré durante un momento más. Luego asentí despacio. Está bien, dije. Ella parpadeó, sorprendida por la calma con la que lo dije. Se acercó y me abrazó. Lo sentí como algo automático de su parte, como el abrazo de quien cree que el problema acaba de resolverse. Me rodeó con los brazos y apoyó la cabeza en mi pecho y dijo gracias en voz baja, con un alivio que me pareció completamente fuera de lugar. Le devolví el abrazo. Luego me aparté lo suficiente para poder mirarla a los ojos. Pero con divorcio, dije. No pienso seguir casado contigo después de esto. El alivio en su cara se rompió de golpe.
Empezó a llorar, a decir que yo no estaba entendiendo, que era temporal, que cuando todo pasara las cosas volverían a ser normales. Le expliqué, con toda la tranquilidad que me quedaba, que no había una versión de esta situación en la que yo esperara en casa los domingos a que mi esposa volviera de cuidar a su ex. Que eso no era un matrimonio. Que lo que me estaba proponiendo no era un sacrificio compartido sino una humillación unilateral disfrazada de madurez. No hubo más discusión que valiera la pena tener esa noche. El divorcio fue rápido. No había bienes compartidos significativos, no había hijos, no había deudas entrelazadas. Lo que había era un matrimonio de 2 días y una decisión tomada con una claridad que, paradójicamente, fue lo más ordenado de todo el proceso. Firmamos los papeles pocas semanas después. No hubo grandes escenas finales. Hubo una tristeza tranquila y permanente, de esas que no hacen ruido pero que ocupan espacio durante mucho tiempo. Diana se fue a cuidar a Henderson. Yo rehice mi rutina. No fue fácil, pero tampoco fue el derrumbe total que uno podría esperar. Creo que una parte de mí había procesado la pérdida en el momento mismo en que ella habló en el sofá esa noche. Cuando el golpe es suficientemente limpio, el duelo empieza antes de que todo termine oficialmente. Con el tiempo, casi sin proponérmelo, empecé a ver publicaciones. No las seguía activamente, pero teníamos suficientes contactos en común como para que las cosas aparecieran ocasionalmente. Fotos de Diana con Henderson. Él era un hombre de aspecto ordinario, algunos años mayor que yo, con una sonrisa que en otras circunstancias me habría parecido inofensiva. En las fotos se veía delgado, algo pálido, pero presente. Sonriendo. Diana también sonreía. Me dijeron que era cáncer de páncreas. Uno de los diagnósticos más severos que existen, con tasas de supervivencia que los médicos comunican con mucho cuidado. Cuando lo supe, algo en mí, a pesar de todo, esperó que al menos la historia que Diana me había contado fuera completamente verdad. Que el hombre estuviera realmente enfermo, que el sacrificio que ella había elegido tuviera la gravedad que merecía. Después de un tiempo dejé de ver las publicaciones. Bloqueé lo que había que bloquear, no por rabia sino por higiene. Necesitaba dejar de saber cosas que no me ayudaban a seguir adelante. Pasaron los meses. Luego pasó un año. Luego otro. Tenía 34 años cuando escuché que alguien tocaba la puerta de mi apartamento un sábado por la mañana. Había cambiado de lugar después del divorcio, un apartamento más pequeño pero completamente mío, sin ningún rastro de lo que había sido. Estaba tomando café cuando tocaron. Abrí la puerta. Era Diana. No había hablado con ella en casi 3 años. La última vez que la vi en persona fue el día que firmamos los últimos papeles del divorcio, en una oficina neutral, con un intercambio de palabras mínimo y cortés. Ahora estaba parada en el umbral de mi puerta con un niño en brazos. Un niño pequeño. Tendría unos 2 años, quizás un poco más. Dormido sobre su hombro, con la mejilla aplastada contra su cuello y los ojos cerrados con esa entrega absoluta que solo tienen los niños cuando duermen. Tenía el cabello oscuro y rizado. Diana me miró. Tenía ojeras. Estaba más delgada que antes, no de manera saludable sino de la manera en que adelgaza la gente cuando no está durmiendo bien ni comiendo con regularidad. En sus ojos había algo que reconocí de inmediato porque lo había visto antes, era la expresión de alguien que está a punto de pedir algo que sabe que no tiene ningún derecho a pedir. Hola, Kenneth, dijo. No respondí de inmediato. Me limité a mirarla, y luego al niño, y luego a ella otra vez. Necesito hablar contigo, continuó. Por favor. Solo dame un momento. No sé por qué la dejé entrar. Quizás fue la curiosidad. Quizás fue que el niño estaba dormido y no quería tener esa conversación en el pasillo. Quizás fue algo más difícil de nombrar. Me aparté y ella pasó. Se sentó en el sofá, acomodó al niño sobre sus piernas. El niño se removió un poco pero no se despertó. Diana miró a su alrededor por un segundo, como quien hace un inventario rápido de cómo ha cambiado un lugar, y luego me miró a mí. Me contó todo. Henderson no había muerto. Esa fue la primera parte.
Lo que le habían diagnosticado inicialmente como cáncer de páncreas resultó ser otra cosa, una condición severa pero tratable que los médicos inicialmente confundieron o que fue reclasificada después de más estudios. Me lo explicó con el tono de quien ha repetido la misma historia varias veces y ya no sabe bien cómo hacerla sonar. Henderson se había recuperado. No completamente, no de un día para otro, pero se había recuperado. Y durante ese proceso, Diana había quedado embarazada. El niño dormido sobre sus piernas era hijo de Henderson. Ella lo había criado sola desde el principio, porque Henderson, una vez recuperado, había decidido que no estaba listo para ser padre. Que su enfermedad le había enseñado que quería vivir de otra manera, libre de compromisos que no había elegido conscientemente. Esas fueron, según Diana, sus palabras exactas. Se había ido. Había desaparecido con la misma facilidad con que ella había dejado nuestra luna de miel para estar con él. Diana había pasado casi 2 años criando sola a ese niño. Había agotado sus ahorros, había perdido su apartamento, había tenido que dejar su trabajo porque los horarios no eran compatibles con la crianza sin una red de apoyo. Su familia ayudaba cuando podía, pero tenían sus propios problemas. Estaba, en sus propias palabras, sin opciones. Me miraba desde ese sofá con el niño dormido en sus piernas y los ojos húmedos. Sé que no tengo ningún derecho a estar aquí, dijo. Lo sé. Pero no tenía a dónde más ir. El apartamento estaba en silencio. Afuera, el sábado continuaba con normalidad. La miré durante un buen rato antes de hablar. Diana, dije finalmente, con la voz tranquila que había aprendido a usar cuando las conversaciones importantes lo requerían. Lamento lo que estás viviendo. De verdad. Nadie merece quedarse solo con un hijo sin recursos y sin apoyo. Eso es una situación difícil y lo entiendo. Ella abrió la boca para decir algo, pero continué. Pero no soy la respuesta. No soy la persona a quien le corresponde resolver esto. Kenneth, solo necesito. Escúchame. No levanté la voz. Hay recursos para lo que estás enfrentando. El gobierno tiene programas de apoyo para madres solteras, hay subsidios de vivienda, ayuda alimentaria, asistencia para cuidado infantil. No son soluciones perfectas, pero existen precisamente para situaciones como la tuya. Puedo ayudarte a buscar información sobre cómo acceder a ello si quieres, pero no puedo ser yo quien cargue esto. El niño se despertó en ese momento. Abrió los ojos despacio, miró alrededor con la confusión tranquila de los niños pequeños al salir del sueño, y luego se sentó sobre las piernas de Diana y me observó con esa seriedad que a veces tienen los niños de 2 años. Como si estuvieran evaluando algo que los adultos no pueden ver. Diana lo acomodó sin apartar los ojos de mí. ¿Y el niño?, preguntó. ¿No te importa nada lo que le pase a él? No es mi hijo. Podría serlo. Podría ser parte de una familia que... No. Lo dije con claridad, sin dureza excesiva pero sin espacio para interpretaciones. No voy a criar al hijo de Henderson, Diana. Eso no va a pasar. El silencio que siguió fue de otro tipo. Hasta ese momento había sido el silencio de alguien que todavía está buscando el ángulo correcto, la palabra que cambie el resultado. Lo que vino después fue diferente. Fue el silencio que precede a una decisión. Vi el cambio en su cara. Fue sutil pero inconfundible. Algo se reorganizó detrás de sus ojos, y la mujer agotada que había entrado por mi puerta dio paso a algo más calculado. Kenneth, dijo, con una calma nueva que me puso en alerta de inmediato, creo que no estás entendiendo bien la situación en la que estás. ¿Perdón? Si no me ayudas, continuó, midiendo cada palabra, voy a tener que contarle a la gente lo que me hiciste. Lo que siempre me hiciste. Me quedé quieto. No te he hecho nada, dije. Eso es lo que tú dices. Hizo una pausa calculada. Pero yo tengo 2 testigos que dirán lo contrario. No te conviene que esto se ponga feo, Kenneth. Piénsalo bien. 2 testigos. Procesé eso. Miré al niño, que seguía sentado junto a ella, observándome con esa misma expresión seria. Y entonces lo vi venir,
aunque una parte de mí no podía creer del todo que fuera a suceder. Diana se volvió hacia el niño. Lo tomó suavemente por los hombros con ambas manos, lo miró a los ojos, y con una voz dulce, del tipo que se usa para recordarle algo a un niño pequeño, le dijo: «Mi amor, ¿te acuerdas cuando este señor le pegó a mami?». El niño me miró. Sus ojos pequeños y serios se fijaron en mí durante un segundo. Y luego, con una convicción que no era propia sino aprendida, con la naturalidad de alguien que ha repetido algo tantas veces que ya no distingue entre el ensayo y la realidad, dijo: «Hombre malo. Pegó a mami. Malo». El cuarto quedó completamente en silencio. Miré a Diana. Miré al niño. Volví a mirar a Diana. Había algo profundamente perturbador en lo que acababa de presenciar, y no era el intento de chantaje hacia mí, aunque eso también estaba ahí. Era la imagen de ese niño pequeño, de 2 años, recitando una acusación falsa con la soltura de quien la ha practicado, sin entender lo que estaba diciendo, sin entender que lo estaban usando como herramienta. Eso era lo que me revolvía el estómago. Respiré despacio. Y entonces dije, con una calma que en ese momento me costó sostener: «Qué bien. Saluda a la cámara, Diana». Ella parpadeó. Siguió la dirección de mi mirada. En la esquina superior de la sala, discretamente colocada sobre un estante, había una cámara de seguridad pequeña, del tipo que se instala en interiores. La había comprado e instalado unas semanas atrás, después de que 2 vecinos del edificio reportaron que habían encontrado sus puertas con señales de que alguien había intentado forzarlas. Era una medida práctica, sin ningún otro propósito. Tenía video y audio. Llevaba grabando desde el momento en que Diana entró por esa puerta. El color le cambió en la cara. No dijo nada durante varios segundos. Luego recogió al niño, lo cargó contra su pecho con un movimiento brusco que lo sobresaltó, y se levantó del sofá. «Esto no va a quedar así», dijo, pero la amenaza había perdido todo su peso. Era el último movimiento de alguien que sabe que ya perdió. «Puedes irte», respondí. «Que te vaya bien». Salió por la puerta sin volver a mirarme. Escuché sus pasos en el pasillo, luego el ascensor, luego nada. Me senté. Estuve un rato quieto, mirando el espacio donde había estado el sofá con ella y el niño. Pensé en muchas cosas a la vez y en ninguna en particular. Luego tomé el teléfono y llamé a un abogado conocido para preguntarle qué debía hacer con lo que tenía grabado. Me dijo que lo respaldara de inmediato en más de un lugar, que no lo borrara bajo ninguna circunstancia, y que si quería protegerme legalmente de cualquier acusación futura, tenía sentido reportar el incidente de manera preventiva. Pero había algo más que no podía quitarme de la cabeza. El niño. No el chantaje, no la amenaza, no Diana. El niño recitando esa frase con la naturalidad de quien ha sido ensayado. Un niño de 2 años al que habían enseñado a señalar a un hombre y llamarlo malo. Un niño que estaba siendo usado como instrumento antes de tener edad para entender lo que eso significaba. No era mi hijo. No era mi problema en el sentido legal ni en el sentimental. Pero había algo en esa imagen que no me dejaba simplemente seguir adelante. Al día siguiente fui a las oficinas de protección infantil. Llevé el video. Lo mostré completo, sin editar, con audio. La trabajadora social que me atendió lo vio 2 veces. Tomó notas. Luego me pidió el nombre completo de Diana. Lo que ocurrió a continuación no lo supe de inmediato sino en partes, a través de canales indirectos, porque yo no era parte formal del proceso y la información de esos casos no es pública. Pero me enteré. Al parecer, Diana ya tenía un registro en ese sistema. No era la primera vez que su nombre aparecía en algún reporte. Hacía algunos meses, un conductor había llamado para reportar a un niño pequeño que pedía dinero solo en un semáforo, sucio, sin ningún adulto visible en las inmediaciones. Al acercarse, encontraron a Diana a pocos metros, fuera del campo visual de los conductores. El niño tenía tierra en la ropa y en las manos. El caso había quedado en seguimiento, pendiente de más evidencia para actuar. El video que yo entregué fue esa evidencia.
No necesito detallar lo que siguió porque no soy quien para hacerlo, y porque la parte que me corresponde a mí terminó cuando salí de esas oficinas. Lo que puedo decir es que la custodia del niño fue suspendida de manera cautelar mientras se investigaba, y que Diana enfrentó cargos relacionados con explotación infantil. El niño tenía 2 años y ya había sido entrenado para pedir dinero en semáforos y para señalar a adultos inocentes frente a cámaras. No quiero imaginar qué más había en esa historia que yo no llegué a ver. Han pasado algunos meses desde ese sábado. A veces pienso en todo lo que comenzó con una llamada en una playa de Bahamas, con Diana llorando y diciéndome que teníamos que volver, que era una emergencia familiar, que ya me explicaría. Pienso en los $2,000 que perdí esa tarde, en los papeles del divorcio firmados en una oficina neutral, en los años que pasé reconstruyendo algo que nunca debió haberse roto. Y pienso en ese niño. Espero que esté bien. Espero que quien sea que lo tenga ahora le esté dando algo diferente a lo que tenía. No guardo rabia hacia Diana, o al menos no de la manera intensa e inútil que consume a la gente. Lo que siento es algo más parecido a una distancia definitiva, la clase de distancia que se instala cuando uno entiende con total claridad que una persona nunca fue quien uno creyó que era. Y que eso no es culpa de nadie en particular sino simplemente la verdad. Henderson se recuperó y se fue. Diana perdió todo apostando al hombre equivocado. Yo perdí una boda, una luna de miel y algunos años de confianza en mi propio juicio. Pero salí. Y a veces, cuando uno sale de algo así con la verdad intacta y las manos limpias, eso es suficiente.